repaso de la lección de la escuela sabática. Esta lección tiene como título Sorprendidos por la gracia. Pero antes que nada, vamos a tener una palabra de oración. Estamos orando en esta escuela sabática, en este repaso, por diferentes pedidos, que algunos de ellos se hacen en el culto que tenemos todos los domingos a las 9 de la mañana, hora del Pacífico. Están todos invitados. Allí en este culto compartimos nuestras alegrías y nuestras tristezas, y también hay testimonios. Este domingo la hermana Sara de Edmonton nos dio un testimonio poderoso del amor y la misericordia de Dios. Habíamos estado orando por su suegra que tenía cáncer, y los resultados después de largo tiempo, ¿verdad?, de estar en el hospital y pasar por ciertos tratamientos, salieron positivos, y la suegra pues está completamente sana. Por supuesto, está restableciéndose de tratamientos que ella tuvo, pero gracias a Dios el Señor ha respondido nuestras oraciones. En esta semana quiero invitarlos a orar por una joven que se llama Karen. Está teniendo problemas de conducta, rebeldía, y los padres están preocupados. Así que se nos ha pedido que oremos por ella. Así que los invito para que me acompañen en una oración para pedir sabiduría y poner a esta joven en las manos de Dios. Inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por una vez más dame la oportunidad de poder compartir este repaso de la lección de la escuela sabática. Ponemos en tus manos a la jovencita Karen. Sé con ella, sé con sus padres que están pasando dificultades. Permite que el Señor Jesús pueda tocar su corazón y transformar esa rebeldía en un corazón lleno de paz y de amor, lleno de bondad y respeto hacia sus padres. Pedimos por ella. Pedimos que bendigas a todos los que entrarán aquí y a los que no, a escuchar esta lección de la escuela sabática, y pedimos tu sabiduría para poder compartirla. Y también te pedimos valor para poner en práctica lo que aquí estamos aprendiendo. Quédate con nosotros porque te lo pedimos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, después de haber invocado el nombre del Señor, como ya dije, vamos a repetir. La lección tiene como título Sorprendidos por la gracia. El versículo que debemos de memorizar lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 31, y dice: por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Los israelitas estaban una vez más en las fronteras de Canaán. 40 años atrás, los padres de esta nueva generación habían estado allí y fracasaron. No tuvieron la fe necesaria, la confianza en Dios para creer que Él les iba a dar esta tierra, una tierra que fluye leche y miel. Ahora estaban allí los hijos y dos sobrevivientes de aquella generación, Josué y Caleb. Y Josué era el encargado ahora de introducir este pueblo a la tierra prometida y de repartirla. Era una segunda oportunidad. Y aquí la lección nos dice que muchas veces nosotros decimos: me volví a equivocar, lo hice otra vez. Y bueno, los seres humanos cometemos errores,
pero la gracia de Dios es una gracia que nos da siempre una oportunidad para que nosotros podamos con su ayuda vencer cualquier dificultad. Lo que necesitamos es creer, ser honestos y pedirle a Dios con un corazón sincero que nos ayude para poder tener esa victoria. En esta semana vamos a estudiar dos historias fascinantes, como una ramera que estaba en una ciudad aceptó el pacto del Señor y cómo ella fue salva de la destrucción que ya había sido decretada por el Señor. Y también estudiaremos a los gabaonitas, cómo ellos, por el temor, hicieron todo un espectáculo y engañaron a los israelitas para conseguir un pacto y así conservar la vida. Tanto Rahab como los gabaonitas usaron la mentira. Veremos en esta lección que el Señor perdona, su gracia es abundante, pero nos queda la pregunta y responderemos a esta pregunta muy clara a través de estos días. ¿Se puede mentir en momentos de dificultad? ¿Es válida cuando hay muchas dificultades? ¿Dios aprueba esto? ¿O a pesar de que Él nos perdona, siempre la mentira es algo que le ofende a Él y que nunca, por nada, debemos de usarla, inclusive en momentos difíciles de la vida? Pero esto quedará muy claro. Así que estas historias nos van a enseñar mucho acerca del amor de Dios, de cómo el Señor está dispuesto a salvar a cualquiera que desee aceptar su pacto, aceptar a Cristo como su Salvador. Pero también veremos que así como ellos aceptaron la salvación, los que no fueron destruidos por ignorar el llamado divino. No hay excusa. Como veremos, Rahab y estos gabaonitas creyeron, pero no tenían todo el conocimiento. Tú y yo lo tenemos todo. Tenemos Biblias, cumplimientos de profecías que ya, valga la redundancia, se han cumplido en nuestros ojos. Cristo ya vino y fue crucificado en la cruz del Calvario y Él nos ofrece a nosotros la salvación. A ti y a mí nos corresponde creer que Dios es un Dios de gracia. Así que vamos a estudiar y a desarrollar este tema durante esta semana. Sin más, vamos a comenzar. Muy bien, el día domingo tiene como título Segunda Oportunidad. Y vemos que el pueblo llegó a un lugar que tiene como título Abel Sittim, que significa Prado de las Acacias. 40 años atrás, los padres de estos jóvenes, ahora ya adultos, habían llegado a este lugar. Este lugar traía malos recuerdos. Allí habían ocurrido dos hechos muy vergonzosos para el pueblo de Dios. El primero fue cuando desde allí enviaron espías para que fueran a reconocer la tierra prometida, Canaán. Sabemos lo que ocurrió. Cuando regresaron, 10 de esos espías dieron un informe aterrador, asustaron al pueblo, se lamentaron, lloraron, dijeron ojalá muriéramos en el desierto, condenaron a Moisés, no creyeron en Dios y finalmente pues Dios les dio lo que ellos habían pedido, morir en el desierto. Allí pues este recuerdo les hacía un momento de tristeza, ¿verdad? Les recordaba esa situación en la cual sus padres pues tuvieron que regresarse a caminar y
quedar postrados en el desierto. El otro incidente es cuando Balaán hace un plan y a través de mujeres moabitas que fue introduciendo hábilmente en el campamento, dice la sierva de Dios que ni Moisés se dio cuenta cómo estas moabitas entraron primero a hacer amistad hasta que finalmente los invitaron a Baal Peor, y allí estos israelitas cayeron en la idolatría, en la fornicación, y se nos cuenta que murieron 23,000 en aquel día, ¿verdad? Así que estos recuerdos eran muy malos y estaban allí una vez más. Dios les había dado otra oportunidad, el Dios de las oportunidades. Luego la lección nos manda que comparemos esto con lo que le ocurrió al apóstol San Pedro cuando, creyéndose suficiente, ¿verdad? No creyó al Señor de que él lo iba a negar. Y finalmente, cuando Cristo resucita, lo vuelve a restituir en el discipulado y le da otra oportunidad. ¿Qué recalca la lección en este día? Que Dios es un Dios de oportunidades, no de 2 ni de 3, de muchas oportunidades. Y nos dice la lección, ¿qué sería de nosotros si el Señor no nos diera esa oportunidad de poder seguir adelante? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Pero el Señor no nos abandona. Él dice que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Y bueno, este día también se nos recalca que Dios es un Dios de gracia, de benevolencia y de amor. Vamos a leer otro pasaje para que nosotros podamos pues recalcar, ¿verdad?, este punto acerca de la gracia del Señor. Un pasaje muy conocido por nosotros, ¿verdad?, y por todos los cristianos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por la misericordia. Gracia es algo que no merecemos, un don inmerecido. En otras palabras, nadie debería estar en el cielo. Es por el amor de Dios, por la muerte sustitutoria de Cristo, que nosotros vamos a ir para el cielo. No son por nuestros méritos. No importa cuánto hagamos, no tenemos la capacidad de poder pagar por la salvación. Simplemente debemos aceptarla por amor a Cristo. Él nos las ofrece gratuitamente, dice su palabra. Ahora, eso no significa que no debamos nosotros, por amor a Dios, obedecerlo, dejarlo que Él viva en nosotros, para que nosotros podamos glorificarlo a través de las obras que Él mismo ha preparado, dice, para que nosotros andemos en ella. O sea, la gracia no debe despreciarse, debemos aceptarla, pero también debemos pedirle al Señor que junto con la gracia nosotros podamos ser fieles al Señor, pero siempre seguirá siendo por gracia, porque todo lo que hacemos nosotros es imperfecto. Necesitamos a Cristo para poder tener la vida eterna. Así que está muy claro en este día que Dios es el Dios que nos da una y otra vez oportunidades, no nos abandona a pesar de nuestros errores. No abandonó al pueblo de Israel y tampoco nos abandonará a nosotros. Muy bien, el día lunes tiene como título Valor en lugares inesperados. Y vamos a comenzar a estudiar la historia de Rahab la ramera, esa mujer que vivía en el muro de la ciudad. Es una historia fascinante. Los 2 espías que mandó Josué se alojaron en esa casa. No sabemos todos los detalles
algunas cosas tenemos que imaginarlas. Lo que sí es cierto es que esta mujer tenía que tomar decisiones. Es interesante que Santiago la elogia, así como elogia a Abraham. Hay bastantes similitudes. Ella tenía que tomar la decisión de elegir ser fiel a su pueblo, a su gobierno, o decidir traicionarlos o dejarlo todo, irse con los israelitas y pertenecer al pueblo de Dios. Ahora, si nosotros tuviéramos que escoger alguna persona que fueras a aceptar a Dios como su Salvador o creer en el Dios verdadero, seguramente la última persona que nosotros hubiéramos escogido era a Rahab, era ramera, y bueno, se dedicaba a la vida fácil. Seguramente hubiéramos escogido a muchas personas más. Sin embargo, en el corazón de esta joven estaba sembrada la semilla de la fe. Leamos en el libro de Josué, el capítulo 2, versículos 9 al 11. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Como vemos en estos pasajes, esto es una declaración de fe. Si hay algo que debemos de reconocer es que esta mujer Rahab tenía información, vivía en el muro, conocía a su pueblo, estaba informada de lo que estaba sucediendo dentro de la ciudad, el temor que había caído sobre todos los habitantes que allí moraban, y había escuchado de los milagros que Dios había hecho. Ahora, esta mujer tenía realmente fe. Recordemos que todavía el pueblo de Dios estaba del otro lado del Jordán. Ella cita en estos pasajes que había escuchado cómo el Señor había dividido el mar Rojo, pero eso había ocurrido 40 años antes, y todavía después de 40 años ella seguía creyendo. Fue tan grande lo que el Señor hizo que perduraba en las mentes de las personas. Ahora no lo sabía solamente ella, también todos los que estaban dentro de la muralla tenían esta información. Sin embargo, ella creyó. Dice aquí en su declaración que Dios era el Señor del cielo y de la tierra en uno de los pasajes. No podemos leerlos todos, pero es una declaración de fe. Ella realmente había aceptado que Jehová era el Dios Todopoderoso y estaba dispuesta a dejar su pueblo. Seguramente no vivía mal, aunque ustedes no lo crean, esta, digamos, por decirlo de una manera, forma de vivir que ella tenía, no era algo malo para las personas que vivían en ese lugar. Seguramente era remunerada por esta clase de vida. Sin embargo, esa mujer que tenía ese estilo de vivir, creyó en Jehová, y Dios estaba contento, dice la lección en su palabra, de que en su corazón, dice el espíritu de profecía,
comenzara a trabajar la salvación en Jehová, porque Dios no rechaza a nadie que quiera ser salvo. Ahora, la lección recalca que cuando el rey, usando inteligencia, se da cuenta que hombres espías habían entrado en la ciudad y que habían llegado a la casa de ella, envía a los guardias a preguntarle o a decirle que sacara a esos hombres. Ella miente. Ella le dice que sí, que habían llegado, pero que ya se habían ido. Y les dice a los soldados o a los que vinieron a buscar a estos hombres que salgan a perseguirlos. Y los esconde arriba en un lugar y entonces espera cierto tiempo y después los despierta, habla con ellos y entonces les da instrucciones de cómo escaparse y sabemos, como veremos en otro pasaje o en el otro día, mañana, cómo hace un pacto con estos espías para que ella no pudiera perder la vida. Ahora, ¿aprueba Dios la mentira? Por supuesto que no. Ella no tenía todo el conocimiento. Actuó de la forma que se actuaba en esos lugares. Es más, los hindúes dicen que la mentira es algo que es muy favorable, muy sabio. La persona que sabe esconder la verdad. O sea, estas personas del Oriente no son veraces, sino que ellos pues exaltan la mentira. Así que de acuerdo a estas creencias que habían, ella simplemente hizo lo que estaba acostumbrada a hacer. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Cuenta el relato de cómo sucedieron las cosas. Simplemente lo cuenta tal y cual como ocurrió. Aquí nos está diciendo que se aprueba la mentira, que Dios está de acuerdo con ella. Simplemente, a pesar de eso, Dios le extiende su gracia. Seguramente después ella aprendió que hay mandamientos en su palabra que nos prohíbe a nosotros a mentir. Y mis queridos hermanos, es que la mentira es algo que es el diario vivir. Se han hecho estudios de personas que han ido a la corte y el 90% siempre miente. Pero tú y yo tenemos el conocimiento de la verdad y debemos pedirle a Dios que nos ayude. Y leeremos una cita donde se nos dice en el espíritu de profecía cuánto aborrece Dios la mentira. O sea, en otras palabras, Dios la perdonó, aceptó su fe y ella estaba creciendo en la gracia y Dios estaba dispuesto a salvarla. No significa que por eso Dios aprueba una mentira. Simplemente, bueno, Él estaba comenzando una obra en ese corazón y estoy seguro que esta mujer aprendió a ser veraz con la ayuda del Señor. Así que, bueno, Rahab declara aquí en estas palabras que ella creía en Dios y estaba dispuesta a dejar todo lo que tenía y unirse al pueblo de Dios. Y bueno, no podemos hablar de la biografía extensa de ella, porque realmente, como sabemos, bueno, ella aparece en la genealogía de Cristo Jesús y fue la tatarabuela del rey David. Dios bendijo a Rahab, quien se casó con Salmón, ¿verdad? Y sabemos que, bueno, de allí viene el gran rey David, y no solo eso, sino el Mesías que murió en la cruz. Qué privilegio, ¿no? El haber aceptado a Cristo, el haber escuchado la voz del Espíritu Santo. Dios no solamente, como veremos, la salvó de la destrucción, sino que también la hizo parte del pacto y del pueblo de Dios. Vamos a leer unos pasajes más en las Escrituras para conocer el carácter de Rahab y leeremos una cita de cuál era el plan que Dios tenía para todos aquellos que quisieran arrepentirse. La salvación era para todos,
si todo Jericó se hubiera arrepentido. Es más, seguramente, si seguimos la regla de Abraham, si ahí hubieran habido 10 o tal vez más personas, quién sabe, el Señor en su misericordia hubiera perdonado esta ciudad. Pero leemos en el libro de Hebreos 11:31, que es la lectura bíblica: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y como vemos, pues aquí se nos dice que ella, por la fe, no pereció, porque recibió a sus espías en paz. Y me llama mucho la atención el versículo de Santiago en el capítulo 2, donde le da un puesto prominente a Rahab, porque dice que ella fue, o pregunta, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. O sea que el consejo que les dio a estos espías es alabado por Santiago. Y es interesante porque pone a Rahab, yo podría decir casi de la misma forma en que se relata a lo que Abraham hizo cuando fue a sacrificar a su hijo. O sea que Abraham era el padre de la fe de los judíos, de los israelitas, y Rahab, podríamos decir, es la madre, ¿verdad?, de los gentiles, ya que ella era completamente gentil, cananea, y a ambos le aplica, ¿no?, esa posición de que su fe fue acompañada por obras. Y como dije anteriormente, hay muchas similitudes. Abraham dejó su familia, ella dejó su ciudad donde vivía, estuvo dispuesta a dejar su casa también, y sin mucho conocimiento, sin saber lo que le esperaba en el pueblo de Israel, cómo le iban a tratar, ella decidió abandonar su pueblo y unirse por fe al pueblo de Dios. Así como vemos aquí, pues esta mujer realmente tenía mucha fe, porque no tenía todo el conocimiento, pero creyó que Dios era el Dios del cielo y de la tierra. Y leemos una cita que está en el espíritu de profecía, donde nos dice que realmente Dios no echa a nadie afuera. Cristo dijo: todo el que viene a mí, Él lo iba a recibir, lo recibía, ¿verdad? Leamos esta cita tan interesante. Los hijos de Israel habían de ocupar todo el territorio que Dios les había señalado. Habían de ser desposeídas las naciones que rechazaran el culto y el servicio al verdadero Dios. Pero el propósito de Dios era que por la revelación de su carácter mediante Israel, los hombres fueran atraídos a Él. A todo el mundo se le dio la invitación del Evangelio por medio de la enseñanza del sistema de sacrificios. Cristo había de ser levantado delante de las naciones y habían de vivir todos los que lo miraran, todos los que, como Rahab la cananea y Ruth la moabita, se volvieran de la idolatría al culto del verdadero Dios, habían de unirse con el pueblo escogido. A medida que aumentara el número de los israelitas, estos habían de ensanchar sus fronteras hasta que su reino abarcara el mundo. Como leímos en esta cita, el plan de Dios era que los israelitas pudieran ser una luz, como dice Isaías 49:6, para todas las naciones, y que esto debía de abarcar el mundo entero. Lamentablemente, pues los judíos no cumplieron con el propósito del Señor.
Pero como vemos, si cualquiera persona, cualquier cananeo hubiera aceptado al Señor y se hubiera vuelto de su idolatría de corazón, Dios lo hubiera salvado. Solo una. Y posiblemente, como ya mencioné, la que menos tal vez nosotros pensaríamos que iba a ejercer fe en Dios, fue la que aceptó el pacto del Señor y aceptó su salvación, salvó su vida. Y no solamente eso, sino que por esa fe tan grande, ella no solamente llegó a ser parte del pueblo de Dios, sino que está en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Qué amor de Dios, qué misericordia tan grande, ¿verdad? Una ramera llegó a ser parte del pueblo de Dios, y no solamente parte, sino protagonista de esta historia de redención. Muy bien, el día martes tiene como título Nuevo Pacto, y vamos a estudiar lo que ella habló con los espías. Vamos a leer en el libro de Josué el capítulo 2, versículo 12 al 14. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos les respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Muy bien, aquí Rahab les recuerda a los dos espías, o les dice que ella había hecho misericordia con ellos. Aquí la lección, en una forma teológica, nos dice que la palabra misericordia es la palabra Gesed, y que es muy difícil de traducir con una palabra, porque significa compasión, bondad, misericordia y muchos sinónimos más. Es la palabra que se usa aquí, tanto de parte de ella como de parte de los dos espías. Y así que hacen un pacto. El pacto era que, bueno, ya que ella los había ayudado y había hecho misericordia, gesed con ellos, ellos también iban a hacer misericordia con ella. Y le prometen que cuando Jehová les entregue la tierra, ella va a ser salva. Ahora, a mí me gusta que Rahab no solamente piensa en ella, se ve que su corazón estaba convertido o ya estaba creyendo en Dios, inclusive para mí, antes que estos espías vinieran a su casa, porque se ve que esta joven es una buena hija, y no solamente pide por ella, sino que pide por su papá, pide por su mamá, pide por sus hermanas y hermanos. No sabemos cuántos eran, posiblemente eran muchos, pero hay una condición en este pacto, y es que los dos espías le dicen claramente que solamente aquellos que estén adentro, cuando Dios entregue la ciudad, esos son los que van a ser salvos nada más. El otro requisito era que ella tenía que amarrar un cordón rojo de grana en la ventana. Con estos requisitos ellos le prometen que no le iban a hacer daño, pero le advierten: cualquiera persona que no esté adentro de esa habitación o de su casa, si moría, la sangre iba a ser sobre ellos mismos. Y también le dijo que si ella los delataba, bueno, quedaban libres del juramento. O sea que hicieron un trato de salvación. Y ella dijo:
vamos a hacerlo como ustedes dicen. Y es interesante que inmediatamente ella amarra ese cordón en la ventana. Ese cordón era su única esperanza. Ella estaba convencida de que Dios iba a destruir esa ciudad, que la había entregado, que iba a ser castigada. Así que dependía solamente de que ese cordón fuera visto cuando los judíos o israelitas entraran a tomar esa ciudad. Ahora, como les dije, tenía una fe muy grande porque estaban del otro lado del Jordán, todavía no habían cruzado. Ella tenía que creer. Ahora, ¿por qué es interesante este pacto? Porque, mis queridos hermanos, la fe, como dice Santiago, va junto con las obras. Yo esto lo tengo tan claro, yo no sé por qué hay personas que se confunden con eso. La prueba de que yo creo son las obras. Lo mismo nos dice la lección aquí, que esto recuerda cuando los judíos tuvieron que pintar con sangre los dinteles aquella noche cuando el ángel pasó, haciendo juicio en los primogénitos de todos los egipcios. Aquel que tenía la sangre en los postes, el ángel iba a ver la sangre, iba a pasar por alto y los iba a proteger. Pero mis queridos hermanos, había que pintar los postes. O sea, la instrucción estaba allí. Dios los va a salvar, pero tenían que cumplir. El hombre tenía que pintar los postes, creer, preparar el cordero, la fecha que se le dio, hacerlo como Dios le había dicho. Si las personas no obedecían, bueno, iban a perecer. Lo mismo pasa aquí en esta situación. Dios va a salvar a Rahab. Pero ¿qué tal si Rahab le da la gana de poner un cordón azul? O simplemente no quiere amarrar ese cordón en la ventana. ¿Qué tal si hubieron primos o personas que no le creyeron y cuando entraron a la ciudad que se desplomaron los muros? Y es muy interesante, mi querido hermano, porque esta mujer fue recibida en el pueblo, estoy seguro, como si fuera una heroína, a pesar de que era o tenía un título de ramera, porque el único pedazo de muro que quedó de pie fue el muro de esta mujer con esa cuerda amarrada en la ventana. O sea, todo el muro se cayó, menos el muro donde estaba la casa de Rahab. Esto es un milagro. Si usted hubiera estado allí y ve cómo ese muro se cayó por todas partes y cómo Dios con un milagro protege ese pedazo de muro donde está ella, fue algo visible, el pueblo lo vio, pudieron rescatarla. ¿Quién podría decir que Dios no la había protegido a ella? Yo creo que con este gran milagro ella fue recibida como una hija en la cual el Señor había hecho un acto milagroso. Estoy seguro que no hubo dudas de que este pueblo creyera que Dios la había protegido, porque esto es un milagro maravilloso. ¿Cómo Dios habrá hecho para destruir todo el muro y dejar ese pequeño muro, ese pequeño espacio donde estaba la casa de Rahab? Me imagino que el cordón se veía a mucha distancia. Qué cosa tan maravillosa, un Dios tan amoroso que protege a aquel y lo acepta, a aquel que acepta el pacto del Señor. Así que como vemos aquí, entonces ella tuvo que obedecer. Imagínense que los soldados entraron y comenzaron pues en la guerra a matar a esos cananeos y se encontraron con uno que era primo o pariente y le decía: yo soy pariente, ahora sí creo, de Rahab. No se podía hacer absolutamente nada. Si no estaba en ese lugar, iba a perecer. No importa que fuera tío, familiar, si no cumplía y obedecía la palabra del Señor, iba a perecer. Vamos a leer una cita que nos puede ayudar a entender esta relación entre las obras y la fe.
porque hay mucha confusión. El obedecer a Dios no es legalismo. El obedecer a Dios es el resultado de creer como Rahab creyó en él y le obedeció. Y qué bonito es que ella pensó no solamente en su salvación, sino también en la salvación de aquellos que eran sus familiares. Así también nosotros, si de verdad Dios ha transformado nuestro corazón, no solamente vamos a pensar en nuestra salvación, sino que vamos a orar, interceder, pedir a Dios que nos ayude, que nos dé sabiduría, para que también nosotros podamos ser una luz y salvar a aquellos que son nuestros familiares. Debemos vivir preocupados por ellos si no están en los caminos del Señor. Si de verdad nos hemos convertido como Rahab, vamos a estar preocupados por la salvación de nuestros familiares. Leamos esta cita que está en la misma lección, que nos explica la relación entre la fe y las obras. Mediante su obediencia, el pueblo debía mostrar su fe. Asimismo, todo aquel que espera ser salvo por los méritos de la sangre de Cristo debe comprender que él mismo tiene algo que hacer para asegurar su salvación. Únicamente Cristo puede redimirnos de la pena de la transgresión, pero nosotros debemos volvernos del pecado a la obediencia. El hombre es salvo por la fe, no por las obras. Sin embargo, su fe debe manifestarse por sus obras. Lea la cita hasta que la entienda. Somos salvos, dice ella, solamente por Cristo. Pero si somos salvos por la fe, se debe manifestar en obras. Hay gente que no entiende eso, se enojan, que no, que la salvación es por la fe. Pero mi querido hermano, una fe que no obra, dice Santiago, es una fe muerta. No importa lo que usted me diga. Si usted está en Cristo y usted no siente amor por sus familiares, amor por aquellos que perecen, si no siente ese deseo de ir y ser luz para otros, por más que me diga que usted ama a Cristo, que lo tiene en primer lugar, si usted dice que ama a Cristo y no estudia la escuela sabática, no estudias la Biblia, mi querido hermano, usted está engañado. Ahora, yo sé que esto es un proceso. Rahab, ¿verdad?, estaba aprendiendo. Ella aprendió de tal modo que estoy seguro que después llegó a ser más fiel y aprendió más a conocer a Dios de simplemente esa declaración que había hecho allí. Tuvo una experiencia con Dios y eso lo vemos a través de la genealogía y los parientes que siguieron de su familia. Así que, ¿tienes fe en Jesús? Él tiene que ayudarte. Si Él vive en ti, tú harás las obras del Señor porque amas a Cristo Jesús. Muy bien, pasamos al día miércoles, que tiene como título Valores enfrentados. Como vemos aquí, los israelitas habían destruido 2 reyes amorreos. Y esto puso muy nerviosos a los reyes cananeos, así que comenzaron a hacer reuniones como las que vemos ahora, unirse para ver cómo podían destruir al pueblo de Dios. Pero los gabaonitas se dieron cuenta que ellos no podrían vencer al pueblo de Dios. Al igual que Rahab, reconocen que Dios es el Dios de arriba, de los cielos, el Dios verdadero. Y una de las cosas que nosotros podemos estar seguros es que estas personas conocían los acontecimientos, los relatos, los milagros que Dios había hecho. Y ahora no solamente Rahab, sino toda una ciudad o varias ciudades entendieron que era mejor aceptar a Dios y no perecer. Pero a ellos les da miedo. Y entonces hacen todo un ardid para tratar de conseguir un pacto
y así de esta manera evitar que ellos fueran destruidos. Ellos sabían, al leer los pasajes, que Dios había dicho que los iba a destruir a todos ellos, y por lo tanto creyeron tal vez que no había misericordia. Y entonces, como usted ya conoce, no tenemos tiempo para leerlos todos los pasajes, ellos se disfrazan de personas que venían de tierras lejanas, conocían el relato que estaba en el libro de Deuteronomio capítulo 20 del 10 al 18, donde Dios decía que los que estaban lejos se les iba a dar misericordia, no iban a ser destruidos. Así que ellos, en base a esta información que tenían, este conocimiento, ellos mienten, se disfrazan y dicen que venían de tierras lejanas. Ahora leeremos una cita donde una vez más Dios está relatando, o el profeta está relatando los hechos como ocurrieron. Aquí no hay excusa para mentir. Dios no está diciendo con este relato que la mentira se aprueba. Simplemente se está escribiendo los hechos como ocurrieron. Dios aborrece la mentira. La Biblia dice que el padre de la mentira es Satanás, porque él dice no prevaleció en la verdad. Y los mandamientos del Señor, ¿verdad?, nos prohíbe que nosotros podamos mentir. Debemos ser fieles, tanto que el Señor recalca que la última generación no habrá mentiras en su boca. Pero vamos a leer en el libro de Josué, capítulo 9, versículos 6 al 10. Dice lo siguiente: y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astaró. Como vemos aquí, bueno, esto es lo que le dicen los gabaonitas, y como dice la palabra del Señor, Josué cometió un error, y es que ellos no consultaron a Dios, y entonces hicieron ese pacto apresuradamente, y Gabaón quedó unido a través de toda la historia al pueblo del Señor. Pero yo estoy seguro, como veremos mañana, hay una pregunta, ¿no? ¿Qué hubiera sucedido si los gabaonitas, en vez de hacer toda esta farsa, simplemente hubieran dicho que aceptaban al Dios de Israel? Bueno, yo creo que Dios los hubiera perdonado. Lamentablemente, siempre recurrir a la mentira nos trae consecuencias. Y esto lo vamos a leer en una cita en la que la sierva de Dios nos explica bien cómo pues ellos pudieron hacer cosas más grandes para el pueblo del Señor, pero quedaron como siervos del pueblo, aunque viéndolo bien, pues de todas maneras salvaron su vida, y fue una bendición para ellos, ¿no?, poder servir en el santuario. Vámonos para el día jueves, que es la continuación de este día miércoles. El día jueves tiene como título Gracia sorprendente. Leemos aquí lo que ellos respondieron a las preguntas que le hizo Josué cuando se dieron cuenta que ellos les habían mentido. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar toda la tierra
y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él los hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Bueno, quedaron como esclavos, siervos, tenían que cortar leña para los sacrificios del santuario y cargar agua. Como veremos, esto era algo humillante. La sierva de Dios dice que estos eran príncipes, eran personas fuertes, guerreros, pero como mintieron y dijeron que querían ser siervos, bueno, esto fue lo que les tocó hacer hasta el último día, ¿verdad?, de su existencia. Y si el santuario todavía existiera, seguirían siendo leñadores y aguadores. Seguramente más de alguno pues fue usado en alguna otra cosa más, pero esto fue lo que ellos ganaron por la mentira. Y debemos de quedar claro que la mentira nunca es buena. Aquí vemos la gracia y la misericordia, como dice el título de este día, sorprendente de parte de Dios, porque habían mentido. El pueblo quería matarlos, pero una cosa que debemos recalcar importante es que cuando se hacía un voto en el nombre del Señor, eso era sagrado. La palabra valía en aquel entonces. Hoy debemos tener cuidado porque sigue siendo el mismo Dios. Dios no cambia. Dios no nos pide nada. Hay veces, como dice la Escritura, nos apresuramos a hablar. Pero cuando prometemos algo al Señor, posiblemente si no lo cumplimos se nos olvida. Pero al Señor nunca se lo dio a su palabra. Casi 300, 400 años después, Saúl, ese rey malvado, quería exterminar a los gabonitas. Y cuando vino David, el Señor mandó una hambruna por causa de ese pacto que habían hecho con Josué. Y mis queridos hermanos, lo que pidió este pueblo no fue fácil, porque el Señor restituyó ese pacto. Y Saúl, por haber tratado de exterminarlo y de violar el pacto que habían hecho con los gabonitas muchos años después, Dios defendió a este pueblo una vez más. Y cuando David se dio cuenta que era por esto que el pueblo estaba padeciendo de hambre y que no llovía, y le preguntó al Señor, Dios le dijo que Saúl había violado el pacto que se había hecho en su nombre. Y ustedes saben que entonces lo que pidieron los gabonitas no fue dinero ni nada, sino que le eran 7 descendientes de los hijos de Saúl, y la historia es triste, y ellos, bueno, lo ahorcaron. Y después que esto sucedió, el Señor bendijo al pueblo. Es para que nosotros podamos entender que cuando hacemos un voto en el nombre del Señor, debemos de cumplirlo. Tengamos cuidado con lo que le prometemos al Señor. Hay veces emocionados decimos que vamos a dar algo y después no lo damos. Tengamos cuidado porque Dios no se olvida de lo que nosotros prometemos. Es importante, ¿verdad? Josué había hecho un pacto con ellos, y no solamente ahora ese pacto lo iba a hacer parte del pueblo de Dios, sino que los reyes se reunieron para atacarlo y Josué tuvo que ir a defenderlos y salvarlos, ¿verdad? Así que ahora aquí hay una pregunta en el día jueves. ¿Qué hubiera pasado si en vez de hacer todo este teatro, ellos hubieran simplemente dicho como Rahab, creo en el Dios Todopoderoso, sé que ha entregado esta tierra y queremos arrepentirnos? Bueno, aquí dice, ¿qué habría sucedido si los gabonitas hubieran revelado su identidad y pedido misericordia como hizo Rahab, Esed, ¿verdad?
No lo sabemos, pero yo creo que sí, ¿verdad? Aunque decimos, el autor dice que no lo sabemos, él después dice lo siguiente. Dice, no lo sabemos, pero no podemos descartar la posibilidad de que incluso una consulta a la voluntad de Dios podría haber efectuado los gabonitas, la destrucción. El propósito último de Dios no era castigar a los pecadores, sino verlos arrepentidos y concederles su misericordia. Yo creo que si estos gabonitas hubieran venido y le dicen que ellos querían que los perdonara, que iban a dejar la idolatría, Dios los hubiera perdonado, estoy seguro, porque eso es lo que me enseña a mí la palabra del Señor. Para eso vino Cristo, para morir. Podemos ser muy malos, pero si le entregamos nuestro corazón al Señor, Él nos perdona y nos da vida eterna. Si no, nada más miremos a Manasés, ¿verdad? Que no era un gentil, sino un rey que conocía la voluntad, las escrituras, y hizo tantas cosas malas, adoró todos los astros y todos los ídolos. Bueno, realmente este rey fue malo, y cuando se arrepintió, Dios lo perdonó. Nunca dudemos del amor y la gran misericordia de Dios. Eso es lo que se recalca en esta lección. Ahora, para terminar, vamos a leer una cita para que ustedes vean que el Señor era misericordioso y que si estos gabonitas no hubieran mentido, Dios los hubiera perdonado. También nos va a quedar claro con esta cita que Dios no aprueba la mentira. Los relatos están allí como ocurrieron, pero eso no significa que nosotros debemos usar eso para mentir en ninguna circunstancia. Daniel no mintió, él pudo haberse metido en su recámara y orar escondido. Nadie lo hubiera sabido, pero oró con las ventanas abiertas. Dios lo protegió para que los leones hambrientos no se lo comieran. Aquellos 4 jóvenes hebreos pudieron arrodillarse, inclinarse y decir: Señor, tú sabes, todo el mundo se va a arrodillar aquí, tú sabes que te adoramos, pero se quedaron de pie y Dios envió a su Hijo para salvarlo del horno de fuego. Mi querido hermano, cuando optamos por decir la verdad, Dios se manifiesta poderosamente. No necesitamos mentir. El Señor tiene poder para librarnos. Lo que necesitamos es tener fe y querer en su misericordia y en su amor. Pero vamos a leer esta cita para terminar este estudio de esta semana. Pero les hubiera salido mejor a los gabaonitas si hubieran tratado honradamente con Israel. Aunque su sumisión a Jehová les permitió conservar la vida, su engaño solo les reportó deshonra y servidumbre. Dios había estatuido que todos los que renunciaran al paganismo y se unieran con los israelitas habían de participar de las bendiciones del pacto. Quedaban incluidos en la expresión: el extranjero que peregrina entre vosotros, y con pocas excepciones, esta clase había de gozar iguales favores y privilegios que Israel. El mandamiento de Dios fue: y cuando el extranjero morare contigo en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que peregrinar entre vosotros, y ámalo como a ti mismo. Tales eran las condiciones en las cuales los gabaonitas podrían haber sido recibidos de no haber mediado el engaño al cual habían recurrido. Ser hechos leñadores y aguadores por todas las generaciones no era poca humillación para aquellos ciudadanos de una ciudad real, donde todos los hombres eran fuertes, pero habían adoptado el manto de la pobreza con fines de engaño y les quedó como insignia de servidumbre perpetua a través de todas las generaciones. Esta servidumbre iba a atestiguar el aborrecimiento en que Dios tiene la mentira. Bueno, como vemos en esta cita, les hubiera ido mejor si hubieran dicho la verdad.
Y mis queridos hermanos, nos iría mejor a nosotros si también permanecemos fieles y entendemos que a Dios no le gustan las mentiras. Seamos veraces en la situación más difícil, cuando pareciera que es imposible, cuando creemos que tenemos que hacer una mentirita para ayudar a Dios o para poder salir de un problema. Seamos valientes y digamos la verdad. Tengamos la misma actitud que los jóvenes hebreos. Oh rey, no tienes que tocar la flauta, ni los tambores, ni nada. Dios nos puede librar, porque tiene poder, pero si no, sepa, oh rey, que no vamos a adorar a tu imagen y no nos vamos a postrar. Dios tiene poder para librarnos, para ayudarnos en cualquier necesidad. Es mejor siempre hacer la voluntad del Señor. Que Dios te bendiga. Espero que esta lección nos pueda ayudar a aumentar nuestra fe, que podamos ver cuán misericordioso es Dios, que cuando nosotros nos arrepentimos hay perdón, hay segunda oportunidad. Mis queridos hermanos, ese Dios es nuestro Dios hoy, que nos espera. Compartamos el Evangelio. Si crees que hemos dicho algo aquí que pueda ayudar a otro, comparte este video. Que Dios te bendiga. Inscríbete en el canal para que pueda este video estar también allí compitiendo, ¿verdad? Con otros videos que pues a veces hacen personas, ¿no? Que no lo hacen con fines religiosos y están ahí en primer lugar. Apoya este canal para que también la palabra de Dios esté allí y pueda ser escuchada. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana.